Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la transferencia de masa en interfase. Estos son unos puntos importantes. Este transporte de fase a lo que se cuantifica o se determina. Transporte de masa que ocurre dentro de una fase. Aquí, a diferencia de la parte de transferencia de masa convectiva, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en la ley de Fick generalizada, que también tenemos el término de difusión más el término de convección, allá se conoce la distancia donde ocurre el fenómeno. Sin embargo, aquí no, entonces hay que tenerlo en cuenta. Otro punto, se va a cuantificar lo que pasa en la interfase, lo que es la frontera entre dos fases. En general, las propiedades de cada fase en las regiones muy cercanas a la interfase difieren en las que prevalecen en su seno o en el seno del bulk, ¿no? Luego, ya ven que luego les pone el subíndice B, que es del bulk en inglés, seno en español. Entonces, ejemplos. Un ejemplo es el secado. ¿Sí? Sólido, gas. Ahora sí, sólido, gas, absorción. Sólido, gas. Lo voy a poner así. Sólido, gas. Absorción. Este es gas líquido, ¿no? Gas líquido. ¿Sí? La extracción. Puede ser líquido, líquido. Y también la reacción química. Es la reacción química. Por lo tanto, ahora se va a ver el proceso de transferencia de masa por difusión y convección forzada. Entonces, aquí es lo que habíamos visto anteriormente. Y lo habíamos visto anteriormente que ahí lo pone en términos de literales, que es cantidad de masa transferida por... O si lo va a poner. Cantidad de masa. A esta cantidad de masa transferida por unidad de tiempo. Es proporcional a la diferencia de canciones. Esto ya hemos visto que este es el flujo, ¿no? Por área interfacial. Área interfacial. Entonces, ya poniéndolo, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Sí. Para pasar de una proporcionalidad a una igualdad, lo que se hace es agregar y si se divide entre el área, pues va a ser el flujo. Así serían las unidades del flujo, ¿no? Pero bueno, entonces esto sería NAI. El flujo interfacial del soluto A es igual al coeficiente de transferencia. Luego es que lo hago así como para diferenciarlo, porque pues, se podría pensar que es similar a lo que hemos visto anteriormente, que es la conductividad térmica, pero no. Son cosas diferentes. Entonces la diferencia de concentraciones CAI menos CAB, donde CAI es mayor a CAB. De manera similar a la ley del fragmento de Newton, nada más hay que tenerlo en cuenta para que sea positivo. Y aquí también luego lo pone así. Bueno, los libros. Interfase. Y aquí, donde esto, pues
lo voy a poner con otro color. Solución bien agitada. Solución bien agitada, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahí que es la concentración interfacial. CAB. Esta es la concentración promedio, ¿no? Estas son fluctuaciones. Lo voy a poner con el mismo color verde. De la concentración. Ahora se ve. El flux va de izquierda a derecha, este se viene ahí. ¿Sí? Aquí dice, cabe mencionar que puede tener otras definiciones a diferencia del coeficiente de difusividad. Siempre tiene las dimensiones. A ver, voy a poner aquí. Las unidades del coeficiente de difusión es longitud al cuadrado sobre tiempo en general, ¿no? Es área sobre tiempo. ¿Sí? A diferencia del coeficiente de transferencia de masa, cambia las unidades dependiendo la fuerza motriz, porque esta, si no se acuerdan, es la fuerza motriz. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Cambia a diferencia del caso de la transferencia de calor en la ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí lo voy a poner con mucho color porque sé como que no se ve bien. Entonces aquí es definición del flujo, unidades del coeficiente de transferencia de masa. Bueno, ahí va a ser diferente. Entonces el flux lo podemos expresar como K por delta CA NA, donde en general es mol, área, por ejemplo, tiempo, ¿no? Aquí no sé, imagínense que esto fuera metro. Metro cuadrado sobre segundo. Las unidades del flux no cambian. Aquí me puede ser interfacial, ¿no? Puede ser interfacial. Y este va a ser KG por delta PA NAI KG por delta GA. ¿Sí? Las unidades de K, ¿cuáles van a ser? Sí, estas unidades, por ejemplo, que fueran esta, mol sobre centímetro cúbico. Esta que fuera de atmósfera. Y esta, pues en sí no tiene unidades, aunque luego también lo ve en el curso de balances, que es mol de A por mol total. Pero en sí no tiene unidades de la fracción. Espero que sí recuerden. Aquí es mol sobre centímetro cuadrado segundo, el flux. Y el flux va a ser el mismo, no cambia las unidades. Digo, el mismo en términos de unidades. La concentración es mol sobre centímetro cúbico. El delta P o la presión tiene unidades de atmósfera. Y el delta G pues no tiene unidades. Entonces, ¿qué unidades tiene el coeficiente de transferencia de masa? Aquí están las unidades del coeficiente de transferencia de masa K, donde la fuerza motriz es la diferencia de concentraciones, mol sobre centímetro cúbico. Para que sea dimensionalmente homogénea esta ecuación, esto debe estar en el mismo lado del otro lado. Entonces, aquí debe ser centímetros sobre segundo, que al multiplicarla por mol sobre centímetro cuadrado nos queda mol centímetro cuadrado segundo. Se me había pasado, ¿no? Aquí no era metros, sino no. Bueno, entonces, aquí en ahí es igual al coeficiente donde la diferencia de presiones es la fuerza motriz. Entonces, para que sea dimensionalmente homogénea es mol centímetro cuadrado segundo atmósfera, que para que al multiplicarla por la atmósfera se cancele y nos queden las unidades del flux. Por último, pues ya nada más lo expreso así, ¿no? Mol de A sobre mol total, pero en sí no tiene unidades.
Entonces, coeficiente de transferencia KY, esta es la fuerza motriz. Acuérdense que esto es la fuerza motriz. KY va a tener las mismas unidades que el flux. Entonces, a lo que voy, a diferencia, por ejemplo, de la difusión, el coeficiente de difusividad no cambia las unidades. Sin embargo, en el coeficiente de transferencia de masa, sí cambian las unidades. Y además, coeficiente de transferencia de masa, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que estamos viendo en la transferencia de calor? Pues que ya nada más tenemos H, y H, pues en general, al igual lo voy a poner aquí, H tiene unidades de qué energía, si no mal recuerdo, sí, energía, área, tiempo, grado, ¿sí, no? Es energía, área, tiempo, grado, para que al multiplicarlo por la fuerza motriz queda, en lugar de delta C, o era delta T, ¿sí? Entonces, ahí está, vamos a ver sistemas donde cambian CAB en función de dos casos, del tiempo. CAB es función del tiempo. Entonces, aquí está un dibujo, puede ser un reactor, puede ser pues principalmente un reactor por lotes, ¿no? Que se llega a utilizar, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, lo de la vacuna y cuestiones de ese tipo, pues ahí se hace esto. Entonces, aquí lo que también me gusta del libro de Lobo es esto. Es un acercamiento, una partícula aquí está. Entonces, aquí, por ejemplo, está este sea ahí y este sea B, función del tiempo, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, este puede ser un reactor, ¿no? Vamos a poner aquí un reactor. Esta es una, por ejemplo, torre por lotes, ¿no? Que también espero que no haya problemas por lotes o ya pasaron su curso de balance y cuestiones tipo torre de absorción. Empacada. Torre de absorción empacada. También lo va a hacer así. Aquí está el empaque. Empaques pueden ser luego canicas o... ¿sí? ¿Para qué creen que se utilice el empaque o una torre de absorción empacada? Por ejemplo, esto es lo que se... Por ejemplo, más o menos, ¿no? Esto es así de este tipo de empaque. Aquí, así más o menos puede ser, digo un poquito más grueso. Luego tienen agujeros acá, en las paredes. ¿Sí? ¿Para qué creen que se utilice el empaque en una torre de absorción? Entonces, por ejemplo, aquí estoy sacando este plástico, que lo vi, pero es más o menos lo que se utiliza en una torre de absorción. Entonces, ¿para qué ponemos todo esto en una torre empacada? Pues para tener una mayor área de transferencia de masa, ¿sí? Porque luego también hay torres de paredes, ¿sí? Pero entonces nada más el área, ¿cuál sería el área aquí donde está cayendo el agua? ¿Sí? Entonces lo que se hace pues es poner como una rejilla en la parte de abajo, se pone el empaque sólido inerte, y se aumenta el área de transferencia de masa. Pues, ¿cuál sería? Pues toda esta. Entonces, iba a haber contacto entre el líquido y el gas. Imagínenselo así. Oh, bueno, no importa. Aquí agarran y las avientan, ¿no? Entonces, al azar. ¿Para qué? Pues para aumentar el área de transferencia de masa. Por eso les digo que esto es importante aquí en el estudio que estamos viendo. Entonces, CAB, función del tiempo, por ejemplo, en un reactor bien agitado, ¿no? Entonces, supone que está bien agitado. En función de la posición, función del tiempo, función de la posición, torre de absorción empacada. ¿Para qué es empacada? Pues para aumentar la transferencia. Entonces, ese empaque sólido inerte, aquí se hace un acercamiento, se va a transferir, va a haber una transferencia, ¿sí? En la fase gas y la fase líquida, ¿no? Entonces, esa es la importancia que se tiene. Aquí, entonces, ya nada más le va a poner la fuerza motriz, otra vez la fuerza motriz. ¿Cuál es la fuerza motriz? Acá. Entonces, esta es delta CA es igual a CAI menos CAD, función del tiempo, ¿no?
Esta es delta, la diferencia de concentraciones, también sea I menos sea B, función de la posición. ¿Sí? Aquí se utiliza líquido puro, que por lo regular puede ser agua, gas con soluto. Vamos a ver el caso del amoníaco, parece. O, también les digo que después se ve la torre de absorción. Esto ya no nos alcanza a ver. A ver si nos alcanza, no creo. Gas con soluto. Aquí vamos a tener, es una torre de absorción en contracorriente, porque es el mejor arreglo. A corriente, pues no. Entonces, líquido con soluto. Aquí, este es gas libre de soluto o con una menor cantidad. Voy a poner aquí libre. Y luego es complicado, ¿no? Eliminar el soluto, sino más bien disminuir su concentración a la salida. ¿Para qué? Pues para cumplir con las normas ambientales. Por ejemplo, de amoníaco, de H2S o es ácido sulfídrico. Bueno, entonces, esto dice, esto conduce a coeficientes de transferencia locales en un punto dado. En el segundo caso es difícil definir el área de transferencia de masa entre el líquido y el gas. Aquí es complicado, ¿no? Debido a que hay un movimiento caótico, por lo que se puede definir, o luego lo definen en el coeficiente de transferencia como, aquí por ejemplo lo pueden definir como K hora, y esto luego tiene unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? Esta es un área volumétrica, por ejemplo, que tenga centímetros. Área volumétrica, esta es centímetros cúbicos, entonces esto, no sé si alguna vez lo hayan visto o escuchado, área volumétrica. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante. K por A y tiene unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? También hay que ver la parte esta de los coeficientes de transferencia de masa locales y globales, que también les decía, en coeficientes de transferencia de calor, nada más aquí haciendo una remembranza, se tiene esto, ¿no? Este es local y el global es U. Si no mal, lo vamos a ver como en resistencia, nada más para terminar un poquito esto de la transferencia de calor. Lo pudiéramos ver como 1 sobre H0 más la sumatoria de resistencias por conducción, más, por ejemplo, 1 sobre H. ¿Sí? Entonces, este es el global y de manera similar para la transferencia de masa. Por eso les digo que pues, es muy, no, la similitud es muy grande. Entonces, para utilizar el modelo, hay que, para utilizar, hay que, ahí vienen varios puntos, identificar correctamente la interfaz. Bueno, entonces, ahí está, identificar correctamente la interfase, seleccionar, eh, correctamente, no, a ver, seleccionar, no, sí, el coeficiente. Este luego lo hago así para hacerlo más rápido, ¿no? Transferencia de masa. Identificar claramente la diferencia de concentraciones o la fuerza motriz, prefiriendo las locales. Luego lo vamos a ver, prefiriendo las locales. ¿Sí? Identificar el área interfacial a través del cual ocurre la
transferencia de masa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace Lobo, y también el libro de Kostler, es el coeficiente de transferencia de masa. Transferencia de masa. En algunas situaciones físicas. Algunas situaciones físicas. Y aquí es lo que hace como que la similitud, o, no voy a poner al igual y todas, pero voy a poner difusión en una película estancada. En una película estancada en solución diluida. Solución diluida. ¿Sí? Entonces, Na es aproximadamente el flujo difusivo, donde el flujo difusivo es igual a que A D sobre L, pues sea 0 menos sea L. ¿Sí? Esto es aproximadamente igual a NA-I, que sería esto, el flujo interfacial. Entonces, el flujo interfacial, NA-I ya no se alcanza a ver bien, lo voy a bajar la cámara. NA-I es igual al coeficiente de transferencia de masa por CAI menos CAL. CAL, donde CAI, que es la concentración interfacial, esta va a ser CA0. Entonces, esto igualándolo con el flux, va a ser D sobre L por CAI menos CAL. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se va a cancelar. Bueno, aquí puede ser CAI o CA0, ¿eh? Se cancela. Esto nada es como que es para darnos una aproximación de cómo lo podemos determinar el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, de aquí, el coeficiente de transferencia de masa, y luego también les digo que lo hago así como una R, para diferenciarlo del coeficiente de transferencia de masa global, pero bueno, sobre L, haciendo el análisis dimensional, es metro cuadrado sobre segundo sobre metro. Se cancela el sándwich, entonces queda en metro sobre segundo y cuadra con lo que habíamos visto anteriormente de las unidades. Entonces aquí les digo, es como si fuera esto el flux difusivo, que también lo podríamos ver como un flux convectivo. Ahora, otro caso que es contradifusión equimolar, lo voy a poner aquí, porque esto está relativamente, pues es muy parecido a esto. Contradifusión equimolar. En solución concentrada, aquí no hay problema en solución. Está diluida, ¿no? Concentrada. De manera similar, el flux Na es igual a D sobre L por CA0 menos CAL. Y el flujo interfacial, pues también es esto. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de masa es D sobre L. Se escribe de manera similar, igualando con el flujo. Entonces, ahí está. Vamos a ver el caso de difusión y convergencia. Vamos a que aquí, hasta aquí lo vamos a dejar, que no me voy a meter en detalle de esto. Porque al igual y como que es un poquito complicado, no es tan sencillo, pero tampoco tan difícil. Pero bueno, digo, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Entonces aquí tenemos el flux, Na igual a NAI, que es igual a C por D, la difusividad entre L por el logaritmo de 1 menos Y a L, CAL, 1 menos CA0, esto es igual a C por D entre L por el logaritmo de
1 menos CAL entre CA. No entre C total, la concentración total, 1 menos la concentración inicial entre la concentración total. La concentración total. Sí. Esta ecuación no es directamente comparable con el flujo interfacial, ya que la diferencia de concentraciones, delta CA, no es lineal, ¿no? Como en el caso anterior, que les decía, esto se complica un poquito más. Bueno, haciendo cuestiones matemáticas, no lo voy a hacer, ¿sí? Pero se puede expresar esta NA y es igual a, o NA, la ponen aquí donde NA es igual a NAI, de sobre 1 menos CA, C logarítmica, de manera similar al caso de la diferencia de temperaturas o la temperatura logarítmica que habíamos visto anteriormente, L por CA0 menos CAL. Les digo, ya no me voy a meter en detalle cómo pasar de esta ecuación a esta ecuación, pero sí se hace. Entonces, esto es aproximadamente igual a K por CA0 menos CAL. Entonces, lo que podemos hacer es eliminar, y les digo, aquí es nada más obtener con más o menos una expresión para el coeficiente de transferencia de masa. Entonces, esto es D entre L por 1 menos CA entre C en la concentración total logarítmica. Y esta es la expresión que se tendría para el caso de la comparación con el fenómeno de la celda de Arnold, ¿no? Está el otro, difusión en un medio semi-infinito, ya tampoco no lo voy a hacer, y difusión y convección forzada en flujo laminar. Este no lo hicimos, porque también no estaba tan sencillo, y dije, no, mejor no lo voy a hacer. Pero también tenemos expresiones para el coeficiente de transferencia de masa. Dice, hasta aquí fueron problemas típicos de difusión y convección en un medio estacionario o en flujo laminar. ¿Sí? En todos los casos se encuentra una equivalencia entre los resultados del flux promedio calculados a partir de los modelos de la ley de Fick y del coeficiente de transferencia de masa. Esta equivalencia se refiere únicamente al cálculo del flux promedio. Pues con el modelo de coeficiente de transferencia de masa no es posible conocer el perfil de concentraciones en la zona de transferencia de masa, sino solamente las concentraciones promedio de 2 puntos de dicha zona, que era lo que les decía. O sea, nosotros tenemos la interfase, nada más para recordar, es una remembranza, CAI, CAB, donde aquí está el flux, NAI, flux interfacial, voy a poner aquí, interfacial, pero esta es una concentración promedio. Y aquí no conocemos la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia y demás. Sin embargo, en la ley de Fick generalizada me refiero a caso particular, solución individual, eso que lo tengan claro. Entonces aquí tenemos CA0, digo el caso más sencillo, ¿no? CAL. Entonces aquí sí podemos determinar el perfil de concentraciones. ¿Por qué? Porque tenemos la distancia donde ocurre la transferencia de masa. NA, perdón, es igual a JA más XA, NA más CNB, o igual, a ver si vamos a ver, sí, todavía, JA más CA por la velocidad NA. Donde aquí tenemos el término difusivo, el término convectivo, este es convección natural, y este es término de convección forzada, ¿sí? Ahí está, convección forzada, pero la diferencia de acá es que tenemos la distancia donde ocurre la transferencia de masa. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo 421 del libro de Lowe, que es cálculo de coeficiente de transferencia de masa en un lecho empacado. Yo no lo hice, pero está todo empacado, ¿no? Entonces aquí nada más de empacado de qué, de naftaleno. Aquí entra aire seco a una temperatura de 75 grados centígrados. Va a salir aire más naftaleno. ¿Sí? Aquí se hace un acercamiento de las esferas. Aquí nada más tenemos una esfera para ver la diferencia entre el flujo en la fase gaseosa y el flujo interfacial. Y vamos a hacer después un balance, ¿no? Entonces la velocidad
del aire a la entrada. Se supone que es constante, ¿sí? Es de 2 metros sobre segundo, son las condiciones, el diámetro de partícula, la longitud estelar y el área interfacial. Es 25 centímetros cuadrados, que es el área del lecho, por cada centímetro cúbico, que es el volumen del lecho. Presión de vapor, la voy a poner así. Presión de vapor. El vapor. Voy a poner al revés. El naftaleno es igual a 5 milímetros de mercurio. Y también aquí les digo, ¿no? Esto está relacionado con la parte de la transferencia de la termodinámica. Entonces, presión de naftaleno al final, o acá en el extremo, sería igual a 2 milímetros de mercurio. ¿Sí? Realizando un balance de masa sobre un elemento diferencial de volumen de fase gaseosa, o sea, vamos al balance de masa sobre delta P, de manera similar a lo que habíamos visto, a S por delta Z, que es el elemento diferencial volumétrico en la fase gaseosa, gas de lecho. Voy a poner aquí arriba para utilizar el espacio sobre delta P. Con otro color, pero bueno. Flujo de A en el gas que entra. En el gas que entra en Z. ¿Sí? O sea, en Z aquí. Entonces, este es el área por NA. ¿Sí? En Z, el área. Ahorita vamos a ver la diferencia de las áreas. ¿Sí? Entonces, aquí está S. NAG. Z más delta Z. Menos el flujo de A. En el gas que sale. Z más delta Z. Es más A. Transferido, donde hace el naftaleno, A. No le he podido poner naftaleno. A. Transferido el gas. Desde las esferas. AS. Igual a cero. Que no hay reacción química ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en términos matemáticos, y ahí se le voy a bajar un poquito la cámara. Entonces, ahí está. En términos matemáticos, es AS por NAG. AS por NAG, como le había puesto en el dibujo. En Z menos ASNAG. En Z más delta Z. Y aquí esto tiene unidades de mol sobre tiempo, aquí nada más recordando, ¿no? Mol sobre tiempo. Entonces, ahora falta este término del gas transferido más NAI por el área interfacial, y ahorita vamos a ver lo de las unidades, por el elemento diferencial donde estamos haciendo el balance. AS por delta Z es igual a 0. Este es el elemento diferencial. A ver, déjenme ver. No, sí, es esta la misma. Aquí luego cambian en otro problema. Este es delta B, entonces estamos haciendo el balance de materia. Entonces, esta área es la área interfacial, área volumétrica, que tiene unidades de centímetro cuadrado sobre centímetros cúbicos. Entonces, aquí tiene centímetros por centímetros cúbicos. Este es mol sobre centímetros cuadrados segundos. Y haciendo el análisis dimensional, este se va a cancelar con este con este, y va a dar mol sobre segundo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si no le hemos utilizado en la ley de Fick generalizada el término convectivo, aquí sí lo vamos a utilizar. Dice, bueno, aquí lo refiere a lo de flujo turbulento. Sí, entonces ya nada más aquí tenemos NA, que lo maneja como total. Aquí no, NAG, esto es igual a JAG total. Digo que no me metí, pero aquí en la parte del total viene el flux, tanto difusivo como el término turbulento. Ya no me voy a meter en detalles. Luego es más CAV por la velocidad en el seno. Entonces aquí lo que se hace es la suposición de que este es despreciable o es muy pequeño en comparación con el flux convectivo. ¿Sí? Por lo tanto, NAG es aproximadamente CAV por la velocidad en el seno. Entonces, este es lo que vamos a utilizar para el flux en el gas. Ahora, el flux interfacial, pues de manera similar a lo que hemos visto anteriormente, a partir del dibujo, ahorita lo va a subir CAI, CAV, que es función de la posición. Ahí está, miren, está. El dibujo está aquí. Ahí está. Entonces aquí habría una transferencia de masa desde el seno perdón, desde la interfase o desde la bolita de naftaleno hacia el seno del líquido, sea ahí, esta la podemos ver, para que sea ahí, y la otra es CAV. Entonces, ¿cómo sería la diferencia de concentraciones? Pues sería CAI, te lo voy a bajar, CAV, donde CAV va a ser función de la posición. Entonces, ahí está. Sustituyendo en el balance, pues aquí voy a poner sustituyendo términos. En el balance se tiene que, pues aquí va a ser constante, ¿no? El área, entonces la puedo factorizar. Entonces, AS, NAG, pero NAG CAV, por la velocidad en el seno, evaluada en Z, menos CAV, por la velocidad P, evaluada en Z más delta Z. Este es el término, estos dos. Luego más NAI, K por CAI menos CAV por el área, por AS, por delta Z, es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer después? Pues es dividiendo entre qué, entre delta B, que es igual a AS por delta Z. Aquí nada más sí les quiero decir que esto es importante. ¿Por qué NAI? ¿Por qué se suma? Si lo vemos en la situación física, estamos acá, va a haber una transferencia de masa, tanto debido al flux debido a la velocidad de las bolas de naftaleno, como al flux interfacial. Por lo tanto, se va a sumar, que es este término más. ¿Sí? Luego puede ser de que cambie. Si no mal recuerdo, vamos a ver otro problema donde cambia el signo. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos viendo aquí. Entonces, continuando con lo de la división, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ir reacomodando términos, ¿verdad? Entonces aquí, pues esto, ¿para qué reacomodamos términos? Pues para que nos quede la definición de la derivada. Entonces voy a poner aquí menos el AS entre AS por delta Z, que multiplica aquí en CAV por la velocidad B en Z más delta Z, menos CAV por la velocidad B en Z, y luego aquí más
K por CAI por menos CAB por A. Que esto igual lo podemos poner acá. Lo vamos a poner acá. K por A por AS por delta Z sobre AS delta Z es igual a 0, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer, pues esto lo cancelamos, y esta también lo cancelamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sacar el límite cuando delta Z tiende a 0. Entonces es menos el límite cuando delta Z tiende a 0. ¿De quién? Pues de CAD por la velocidad B Z más delta Z menos CAD por la velocidad B Z sobre delta Z más K por A por CAI menos CAB. Esto es igual a 0 y esto lo voy a poner aquí, si se alcanza a ver. Sí, entonces de aquí esto sería a menos la derivada de CAD por la velocidad en el seno con respecto a Z más K por A por C. No, ya no ocupo ahí. Ya está medio. Si no, te lo vuelvo a reescribir. Ahí está. Entonces, me quedé en la expresión de la derivada, ¿no? Entonces, ya esto implicaba que era igual a menos la derivada de CAB por la velocidad en el seno con respecto a la posición, más N ahí no, es K por A por CAI menos CAB. Entonces les digo, este término es el debido al término convectivo. Por eso luego hay veces que esto es importante y en ecuaciones ya en un diseño de una torre de absorción o cuestiones. Cuando está involucrada la velocidad, ese se le llama término convectivo. Cuando está esto, pues es el término convectivo, convección debido al gas en este caso. Y esto, el interfacial, sí, el término convectivo interfacial. Entonces, aquí esto es igual a 0. Si la velocidad no depende de z, entonces es constante. Entonces la podemos sacar como una constante y lo reacomodo. Entonces la voy a ver, espero que no haya problema, desde de CAB con respecto a z. Esto lo paso del otro lado, lo invierto. Esto es igual a K por A entre la velocidad en el seno por CAI menos CAB. Si nada más reacomodé un poquito, la cuestión matemática, ¿no? Entonces, ya de aquí, ¿qué es lo que hago? Pues, separando variables, sí, no, separando variables, integrando variables e integrando. Entonces, esto lo va a pasar para acá, lo voy a pasar para acá. Entonces, CAB entre CAI menos CAB igual a K por A entre la velocidad del seno de Z. Entonces lo integramos en Z. Y esto les digo que vean su respectivo valor, porque luego hay veces que lo quieren apodar aquí, aquí, y luego de aquí a acá. No, mejor hay que verlo con base en la situación física. ¿Cuál es su respectivo valor aquí? Este es su límite. ¿Cuál es el límite para CAB? Y les digo, recordando que CAB es función de quién, de la posición, ¿no? Entonces aquí es CAB. ¿Cuánto vale? Pues va a valer, a ver cuánto. Ahora, ahí está un límite, Z igual a 0, CAB es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no entra naftaleno, entra nada más aire. Ahora, aquí en Z igual a L, le voy a poner, o le pone aquí logo como CAB, que le pudiera como poner como CAB final o cuestiones así, pero le voy a poner así CAB, que esto está relacionado con esta presión de naftaleno. Y al igual le voy a poner aquí, presión de A de vapor. Y esta es presión de A final. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿esta cómo la resolvemos? No, pues haciendo un cambio de variable, U es igual a CAI menos CAB.
de U es igual a menos DCAB. Lo pasamos para acá, nos quedaría menos el logaritmo, lo voy a poner aquí, ya no se alcanza a ver si esto ya está aquí, entonces voy a bajar la cámara, ahí está, entonces quedaría menos el logaritmo de CAI menos CAB, desde 0 hasta CAB final, lo voy a poner así nada más. Entonces, esto, pues no depende de la posición, por lo tanto, sale como constante. Entonces, aquí tenemos que es K por A entre la velocidad de B por Z desde 0 a L. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado porque luego aquí se piensa que es 0 y no sé qué tanto. Entonces, menos, lo saco el signo negativo, lo voy a hacer con cuidado, logaritmo de CAI menos CAB menos logaritmo de CAI menos 0, porque luego ves que se van con la finta de que también es 0 y no, yo estoy evaluando la función en el límite superior menos la función que es esta en el límite inferior. Sí, entonces aquí esto es igual. Aquí no la voy a hacer en el límite inferior porque es 0. Entonces A por L entre la velocidad en el seno. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es utilizando las leyes de los logaritmos. A ver, déjenme ver cómo la... Sí. Entonces aquí esto, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner al igual con otro color, con azul. Quedaría con este signo menos el logaritmo de CAI menos CAB entre CAI. Aquí está, CAI. ¿No? Entonces CAI, ahí está. Entonces, nada más lo que voy a hacer es voltear. Voltear. Y quedaría K por A por L entre la velocidad en el seno es igual a menos el logaritmo de CAI menos CAB CAI. Entonces despejo el coeficiente de transferencia de masa. K, y esto también lo que puedo hacer es separar, ¿no? Entonces es K es igual a la velocidad por A, no, entre A por L por el logaritmo, sí, por el logaritmo de, aquí aquí se me está pasando el signo, K es igual a menos, este es 1 menos CAB entre CAI, ¿sí? Entonces, suponiendo comportamiento de gas ideal, C es igual, aquí lo voy a poner, espero que no haya problema, C es igual a P sobre RT, ¿sí? Entonces, esto también lo podemos sustituir en la misma temperatura, la constante de los gases ideales se va. Esto también lo podemos escribir como menos la velocidad entre A por L por el logaritmo de 1 menos PA B en el seno por PAI. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más sustituyendo valores. Ya los tenemos allá. Entonces es el coeficiente de transferencia de masa, es la velocidad. Aquí se me está pasando ponerle el bulk. PAB es PA final, ¿no? Ya bueno, entonces es la velocidad que da 2 metros sobre segundo entre el área que es 25 centímetros por centímetros cuadrados por centímetros cúbicos, por la longitud que son 0.6, no, a ver, 0.6. Estos son 200 centímetros, ¿no? 200 centímetros sobre segundo y el otro es 60, para nada más pasar la velocidad, ¿no? 60 centímetros por el logaritmo de 1, y aquí me falta el signo negativo, 1 menos PAB, o sea, sería 2 entre 5.
y se va, ¿no? Atmósfera con atmósfera, si no, igual lo pongo para que no haya problema. Atmósfera sobre atmósfera. Y de ahí ya se cancela. ¿Y cuál es el valor? Entonces ahí está, este es el valor, 6.81 por 10 a la menos 2 centímetros centímetro por segundo. Y comprobamos que pues realmente ¿cómo se llama? El coeficiente, que ya hemos visto, el coeficiente de transferencia de masa, si la fuerza motriz está dada en términos de concentraciones, debe dar las mismas unidades que la velocidad, ¿no? O sea, centímetros o distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Sale?